Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al primer día del curso El Derecho de Familia y su Problemática. En esta tarde contamos con la participación del doctor David Isaías Hacho Chicaiza, a quien le agradecemos haber aceptado la invitación de la Escuela de la Función Judicial. Antes de iniciar, me permito realizar las siguientes recomendaciones. Cada participante debe ingresar a la plataforma Zoom con su nombre y apellido. Favor, no usar sobrenombres. Con la finalidad de registrar su asistencia, en la sección del chat podrán encontrar el link de registro al presente despliegue académico. Por favor, hacer clic y completar correctamente sus datos. Es importante mantener encendidas sus cámaras. Esto se considerará para la entrega del certificado. Los micrófonos se encuentran silenciados para evitar interferencias. Las preguntas se las realizará únicamente por escrito en la sección del chat y serán respondidas por el formador una vez que termine la ponencia. Al finalizar la ponencia, tendremos una ronda de preguntas, para lo cual deberán utilizar la sección de chat como se les había recordado. Les recordamos que en la sección del chat podrán encontrar el link del registro de asistencia al presente despliegue académico. Por favor, hacer clic y completar los datos. En esta ocasión tenemos la participación del doctor David Hacho, de quien daré lectura del extracto de su hoja de vida. Es doctor en jurisprudencia y abogado por la Universidad Central del Ecuador, máster en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Central del Ecuador. Tiene un diplomado superior en Derecho Constitucional por la Universidad Central, candidato a PhD en Derecho por la Universidad Mar del Plata de Argentina. Abogado especialista en litigación penal y laboral. Se ha desempeñado como secretario general de la Junta Electoral de Napo. Inicia su carrera judicial como pasante en la Oficina de Sorteos y Casilleros y en el Juzgado Octavo de lo Penal de la Corte Provincial de Pichincha. Ha ejercido la actividad jurisdiccional como juez segundo adjunto de tránsito de Pichincha, juez 14º de Garantías Penales de Pichincha, juez de la Unidad Judicial Especializada de Flagrancia en las unidades Patria y Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito, con juez nacional de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, juez nacional encargado de la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia. Actualmente es juez nacional de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil y juez nacional de la Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Nacional de Justicia. Presidente de la Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Nacional de Justicia. En el ámbito académico es formador de la Escuela de la Función Judicial en el área penal, constitucional y civil, docente de pregrado de la Universidad de Otavalo y posgrado en la Universidad de Indoamérica, miembro de la Comisión Académica del Colegio de Abogados de Santo Domingo de los Áchilas. A continuación le damos la palabra al doctor David Hacho. Bienvenido, doctor. Buenas tardes con todas y todos los compañeros, compañeras que han asistido a este evento académico. Primeramente, un saludo a quienes están presentes a través de esta vía virtual, de esta plataforma informática. Un agradecimiento a la Escuela de la Función Judicial del Consejo de la Judicatura por haberme invitado para dialogar sobre un tema muy interesante, a veces muy poco entendido y también a veces no muy comprendido. Gracias por la oportunidad de estar frente a ustedes a través de este medio virtual y también una felicitación a la Escuela de la Función Judicial por tener estas iniciativas de formación continua, de preparación académica de todos los compañeros que estamos en el ámbito jurisdiccional y, ¿por qué no?, de los compañeros, colegas, abogados en libre ejercicio, de los estudiantes de Derecho. Es importante, son importantes estos escenarios académicos precisamente para reafirmar nuestros conocimientos y también para construir una mejor argumentación jurídica, una mejor disertación en los tribunales de temas que son base de la casuística ecuatoriana. Con esta breve introducción, gracias Jackie, vamos a empezar con el tema que es objeto hoy de nuestra disertación, que es objeto precisamente del diálogo que vamos a tener con ustedes el día de hoy en esta tarde. Vamos a hablar en este caso, en materia civil,
materia de familia, niñez y adolescencia, porque este tema de la partición del que vamos a abordar confluye precisamente en en estos dos ámbitos, en estas dos jurisdicciones en nuestro país, en la jurisdicción civil y también en la jurisdicción de familia, niñez y adolescencia. Y para eso nosotros vamos a hablar de este tema que es muy interesante ya analizándolo a fondo con detenimiento. ¿Me permiten compartir la pantalla, por favor? Está compartiendo la pantalla, doctor. Miren, para hablar de la partición nosotros debemos primeramente partir de su procedencia y también de la base legal, de las garantías normativas que desarrollan esta institución jurídica. Y claro, estas garantías normativas las vamos a encontrar por excelencia en las reglas del Código Civil, en las reglas descritas básicamente en el título, en el libro tercero, sucesiones por causa de muerte. Pero a la par de aquello vamos a encontrar otras reglas, ya sea en el libro primero y en el libro cuarto, que precisamente nos derivarán, que van a ser cláusulas de remisión normativa al libro tercero, donde precisamente existe un título relacionado con la partición. Debemos tomar en cuenta que la partición como institución jurídica procede en todo caso de indivisión o de comunidad de bienes, que se origina prima facie en la sucesión por causa de muerte o en la terminación de una sociedad o en la adquisición de una cosa en común. Vemos aquí estas tres fuentes que pueden ser objetos precisamente de la partición. Para eso vamos a invocar ahora el artículo 1338 del Código Civil. ¿Qué nos dice esta garantía normativa? Ninguno de los coasignatarios de una cosa universal o singular estará obligado a permanecer en la indivisión. Per se, de esta norma jurídica emerge el derecho sustancial, la norma de derecho sustancial de derecho sustantivo, que va a garantizar, por una parte, mi derecho de propiedad y por otra parte, mi derecho de libre desarrollo de la personalidad. ¿Por qué? Porque será mi decisión como persona sujeto de derechos y obligaciones que yo solicitaré en un momento oportuno la partición de un bien indiviso. En consecuencia, esta misma norma de la que hemos hablado establece que la partición del objeto asignado podrá siempre pedirse, salvo que esté vigente el pacto de la indivisión. Hasta aquí, la regla general. La división es un derecho. La excepción, siempre que haya un pacto, en contrario, un bien que no está dividido puede mantenerse en indivisión. En la indivisión, ya yéndonos a una abstracción más concreta, los asignatarios o copropietarios mantienen una cuota pro indiviso. Y por eso, con la partición, se les adjudica la propiedad plena y exclusiva de los bienes que reciben a cambio de su cuota. Avancemos. Existen casos en nuestra legislación de indivisión forzada. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que va a haber instituciones jurídicas que por mandato legal su división está prohibida. Eso lo encontramos en el artículo 1338 del Código Civil. ¿Cuáles son estos casos? Las servidumbres y también la propiedad fiduciaria que puede enajenarse entre vivos y transmitirse por causa de muerte, pero en cualquiera de estos casos con el cargo de mantenerla indivisa y sujeta al gravamen de restitución. ¿Qué otros casos o en qué otros casos nosotros verificamos la indivisión forzada? La obligación de conceder una servidumbre de tránsito o la de construir una casa también son indivisibles, según el artículo 1540 del Código Civil.
Avancemos. Este tema de la indivisión forzada no está descrita solo en el Código Civil. También la encontramos en otros cuerpos normativos. Así vemos cómo el artículo 3 de la Ley de Propiedad Horizontal establece y reputa como bienes comunes y de dominio indivisibles aquellos que forman parte precisamente de esta comunidad de la propiedad horizontal. Por ejemplo, algunos espacios de uso goce de todos quienes mantienen esta comunidad. Hasta ahí el tema de la indivisión forzada. Ya sabemos cuáles son los casos de indivisión forzada. Pero hay otro tema, el pacto de indivisión. ¿A qué se refiere el pacto de indivisión? Según lo dispuesto en el artículo 1338, inciso primero del Código Civil, dicha norma establece que siempre puede pedirse la partición de una cosa universal o singular, con tal que los coasignatarios no hayan estipulado lo contrario. Es decir, que los coasignatarios o comuneros pueden pactar esta indivisión. Este pacto siempre tiene que ser expreso, no tácito. Tiene que ser expreso, debe estar determinado fehacientemente y concretamente. La estipulación de indivisión tiene un límite de tiempo, pues no puede estipularse proindivisión por más de 5 años. Sin embargo, la misma regla jurídica, el mismo Código Civil, autoriza que cumplido el término de 5 años puede renovarse nuevamente este pacto de indivisión. Otro tema. Debemos tomar en cuenta que para la partición, para realizar la institución jurídica de la partición en temas que no sean producto o derivados de la sucesión por causa de muerte, casos como la partición de bienes sociales, la partición de una comunidad, la partición de bienes de la sociedad conyugal. En términos generales, vamos a remitirnos a este título que establece el libro tercero del Código Civil. Y en ese sentido, las normas que estamos indicando se aplican no solamente a la indivisión que se origina en la sucesión por causa de muerte, sino también a otros casos de comunidad de bienes. Esta situación o este ámbito de la institución jurídica lo encontramos en el Código Civil. Por ejemplo, el artículo 2019 del Código Civil respecto a la división de los objetos que componen el haber de la sociedad disuelta nos remite a este libro tercero. El artículo 2213, cuando nos habla sobre la división o partición de las cosas comunes que se originan en el cuasi contrato de comunidad, también nos remiten a este título del libro tercero. El artículo 200 del Código Civil, cuando nos habla respecto de la partición o división de los bienes por efectos de la sociedad conyugal, de la disolución de la sociedad conyugal, también nos remite al libro tercero del Código Civil. Y claro, en nuestra legislación, en la práctica, se han producido reformas legales sobre las herencias o legados, antes de la partición. Y claro, aquí debemos nosotros enfocarnos en un tema muy importante. La ley que rige el tiempo del acto. ¿A qué nos referimos? Si nosotros revisamos el numeral 17 del artículo 7 del Código Civil, vamos a ver que en el tema de adjudicación, de partición de una herencia o legado, se deben observar categóricamente las reglas que regían al tiempo de la muerte de la persona a quien se sucede. Esas son las normas que debemos aplicar en un caso concreto. Hablemos ahora de otro tema, la imprescriptibilidad de la acción de partición. En términos generales, la partición podrá pedirse siempre. Es decir, que mientras exista indivisión, puede plantearse la acción de partición.
Y ello significa que la acción de partición es imprescriptible, pues no se extingue por la prescripción extintiva, pero en cambio, a contrario sensu, la acción de partición sí se extingue por la prescripción adquisitiva que ponga fin al estado de comunidad. Si se anula la partición, los herederos pueden plantear nuevamente la partición de los bienes de la sucesión en cualquier tiempo, puesto que la acción de partición, conforme lo habíamos indicado, no prescribe. Hablemos ahora de la irrenunciabilidad de la acción de partición. Desde un ámbito de la teoría de la doctrina, esta nos enseña que a pesar de que la acción de partición es típicamente patrimonial en cuanto persigue un fin económico, sin embargo, por estar comprometido el interés público, la acción de partición no puede renunciarse. Y efectivamente, ¿por qué existe este interés público en esta institución jurídica de la partición? Precisamente porque al Estado como tal le interesa que el tráfico de bienes, el tráfico de instituciones jurídicas coadyuven a determinar la seguridad jurídica. Porque evidentemente un bien que no, en el cual no se realice la partición correspondiente genera una especie de inseguridad, no solo para los intervinientes directos, sino para toda la sociedad en general. Y en ese sentido se habla de esta irrenunciabilidad de la acción de partición. Continuando, hablemos un poco de las clases o formas de partición. Tenemos prima facie la partición judicial, la partición extrajudicial o convencional, la partición provisional, la partición parcial, la partición incompleta, la venta de las especies y distribución de dinero, la partición efectuada por el causante, entre otras. Hablemos un poco de la partición judicial. Cuando entre los herederos hay menores de edad o partícipes que no tengan la libre disposición o la libre administración de sus bienes, la partición necesariamente será judicial para que ésta tenga validez. Esto lo encontramos en la garantía normativa del artículo 1346 del Código Civil. También es importante precisar que entre las personas que no tienen la libre administración de sus bienes están las personas jurídicas. Desde un ámbito conceptual sabemos que las personas jurídicas son incapaces relativos, ¿verdad? Y en ese sentido, desde ámbito de esta naturaleza de la persona jurídica, en relación con su incapacidad relativa, es que si entre los asignatarios hay una persona jurídica, la partición también debe ser judicial. Recordemos al respecto que en este ámbito el Estado se encuentra en el tercer orden de sucesión. Por otra parte, aunque todos los herederos o partícipes tengan la libre administración de sus bienes, si no logran un acuerdo sobre la partición, cualquier asignatario tiene derecho para pedir al juez la división de los bienes de la sucesión. En concreto, la partición debe ser judicial en los siguientes casos. Cuando alguno de los coasignatarios no tiene la libre disposición y administración de sus bienes. 1. 2. Cuando a pesar de que los coasignatarios tienen la libre administración y libre disposición de sus bienes, no logran un acuerdo sobre la partición. Y 3. Cuando uno o más asignatarios se encuentren ausentes y se ha nombrado curador de bienes
este lo representará en la partición. Esto según las reglas de los artículos 1255 y 1346 del Código Civil. Hablemos ahora de la partición extrajudicial o convencional. Si todos los herederos o partícipes tienen la libre administración de sus bienes y concurren al acto, la partición puede ser extrajudicial. Es decir, pueden hacer la partición por sí mismos. Esta será definitiva y en consecuencia se llevará a ejecución sin necesidad de que la apruebe el juez, salvo las acciones que concede el artículo 1345 del Código Civil. Si la partición extrajudicial versare sobre bienes raíces, esta siempre se otorgará mediante escritura pública. Y aquí debemos también entender un tema. La partición extrajudicial procede en la sucesión ab intestato como en la sucesión en la que también existe testamento. Hablemos ahora de la partición provisional. Desde un ámbito de la teoría, la partición provisional opera o se dice que aquella se verifica con el objeto de dividir temporalmente la administración de los bienes hereditarios y de asignar sus frutos a los herederos, hasta que se realice la partición definitiva. Por otra parte, tenemos la partición parcial. Si los coasignatarios o comuneros discrepan sobre la partición respecto a determinados bienes, pero están de acuerdo respecto a los demás bienes, procede que convengan en una partición parcial, dejando lo litigioso para resolución del juez. Hablemos ahora de la partición incompleta. Si nosotros revisamos el artículo 1365 del Código Civil, esta garantía normativa regula el caso de la partición incompleta, que tiene lugar cuando se ha omitido involuntariamente en la partición algunos objetos o bienes que constan en el inventario. El haber omitido involuntariamente algunos objetos no será motivo para rescindir la partición, pues lo que procede es hacer la partición precisamente de estos objetos. Hablemos un poco de la partición efectuada por el causante. El causante puede hacer la partición de sus bienes, 1, por acto entre vivos o 2, por testamento. En este caso, se pasa por ella en cuanto no fuere contraria a derecho ajeno según las reglas del artículo 1339 del Código Civil. Ahora bien, también hablemos de un tema que en la casuística se ve mucho. ¿Qué pasa con la venta de las especies y distribución de dineros? ¿Es o no un ámbito de partición? La venta, esto según el tratadista Juan Larreolguín, la venta de común acuerdo entre los herederos de las diversas especies que forman la herencia a favor de extraños o de ellos mismos es otra forma de realizar la partición convencional. Si va seguida de la distribución del dinero recaudado en la proporción que a cada uno le corresponde. Per se, es perfectamente válido esta especie o subespecie de partición vía venta de las especies con la consecuencia de la distribución del dinero recaudado por la enajenación de estos bienes. Bueno, avanzando un poco.
Aquí tenemos un poco de derecho comparado relacionado con esta institución jurídica que tiene concordancia con la partición efectuada por el causante. El Código Civil japonés, el artículo 908, el artículo 2411 del Código Civil y Comercial de la Nación, hablamos de México, para más o menos hacer un ejercicio de derecho comparado en relación precisamente a la forma en que el causante puede realizar la partición. Avanzando un poco, en la casuística emerge una interrogante. ¿Qué pasa con la partición de bienes sucesorios de dos causantes? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay la persona A y la persona B. La persona A precisamente fallece y deja el acervo de bienes pendientes en el aire y deben ser precisamente sometidos a una partición. ¿Y qué pasa si uno de los beneficiarios de esa partición también fallece? Con frecuencia ocurre que al fallecimiento de una persona, el cónyuge sobreviviente y los hijos mantienen indivisa la sucesión, hasta que fallece el cónyuge sobreviviente. En este caso, es procedente que se realice la partición judicial o extrajudicial, según el caso, de la sucesión de los dos causantes. Esto en nuestra legislación es perfectamente válido, es aplicado vía partición judicial o extrajudicial. Adentrándonos un poco más en la teoría, en la doctrina, nosotros debemos analizar cuál es la naturaleza jurídica, la esencia de la partición. ¿Será que la partición es un acto traslativo de propiedad o es un acto declarativo o a su vez es un acto mixto? Quienes sostienen que es un acto traslativo emergen como antecedentes para el tema el derecho romano. En el derecho romano prevaleció el concepto de que la partición producía un efecto traslativo de dominio, de tal manera que cada adjudicatario recibía de las demás una parte de sus derechos y a su vez cedería a los otros partícipes lo que antes le correspondía. ¿Cuál es el efecto de la partición sobre los actos y contratos celebrados por el asignatario respecto a los bienes de la indivisión? Si los asignatarios reciben los bienes en exclusividad de la comunidad, ello conlleva que los actos y contratos realizados por los coasignatarios en el estado de comunidad de bienes queden firmes. Es decir, que no están en desventaja quienes han realizado negocios con el coasignatario sobre un bien de la sucesión antes de la partición. Y en esta, ese bien se le adjudica a otro comunero, pues no quedan sin valor los actos y contratos que afectan sus bienes. Inclinándonos, a su vez, a que la partición es un acto declarativo, debemos también indicar lo que la doctrina nos indica sobre aquello. Según este criterio, según el criterio de que la partición es un acto declarativo, los sucesores reciben los bienes directamente del causante, pues establece la ficción de que los herederos fueron dueños de los bienes de la sucesión desde su apertura, es decir, desde la muerte del causante, y que por ello nunca tuvieron parte en los bienes asignados a otro partícipe. Ello implica que la partición no se altera por efecto de los actos o contratos que hayan realizado los comuneros durante la indivisión. La legislación ecuatoriana determina o retrotrae la adjudicación a la fecha de la apertura de la sucesión, como ya le indicamos anteriormente. Y la partición, por tanto, tiene el efecto o el carácter declarativo. La adjudicación tiene lugar en el caso de partición de bienes que pertenecen a más de un titular pro indiviso. Y entonces consiste en atribuir al propietario pro indiviso el dominio exclusivo en el bien o en parte de este bien.
La posición teórica doctrinaria de considerar a la partición con el carácter de declarativa trae como consecuencia que, prima facie, la adjudicación se retrotrae a la fecha de la apertura de la sucesión y que los actos y contratos celebrados por el coasignatario respecto de los bienes en indivisión quedan sin valor si en la partición no se adjudican los bienes que fueron objeto del acto o contrato. Miren esta diferencia entre estas dos fuentes, entre estas dos teorías. Hay quienes consideran prima facie que la partición tiene una naturaleza jurídica de acto traslativo de dominio. Si nosotros revisamos el Código Civil, vemos que por excelencia, un ejemplo de un título o acto traslativo de dominio es la compraventa. Y un acto declarativo es precisamente la sucesión, la asignación vía sucesión. Pero vemos cómo al hablar de la partición existen estas dos posturas. Y vamos a ver cómo más adelante esta postura también se va configurando con una tercera postura, que es la mixta. Pero antes de aquello, hablemos un poco del origen histórico del principio del efecto declarativo de la partición. El principio en estudio, o sea, la partición, prima facie sería declarativa. Y claro, esta esencia viene o tiene su origen en el derecho francés antiguo, siendo recogido por primera vez por la jurisprudencia francesa a mediados del siglo XVI. Y claro, esta teoría emergió por dos aspectos fundamentales. ¿Cuáles? El uno, uno con un carácter meramente tributario. Pues se consideraba la partición como traslaticia de dominio. ¿Qué pasaba? Emergía la obligación de pagar respecto de aquel acto traslativo los impuestos que cobraba el señor feudal. Sentado el principio del efecto declarativo de la partición, se evitaba el pago de dichos derechos. El segundo aspecto que dio el origen histórico del principio del efecto declarativo de la partición, un efecto netamente civil. Pues si a uno de los herederos se le embargaba un bien hereditario o éste lo daba en hipoteca y el bien hereditario era posteriormente adjudicado a otro asignatario, este debía soportar los gravámenes por ser la partición título traslaticio. A contrario censo, mediante el efecto declarativo de la partición, desaparecía ese perjuicio para los demás asignatarios. Y vemos cómo precisamente el darle el efecto declarativo a la partición tiene per se intereses netamente patrimoniales. Y claro, esa es la esencia, en su mayoría, de nuestro Código Civil, de nuestro derecho sustantivo civil. Habíamos dicho que, por otra parte, se indicaba que la partición emergía como un acto mixto. ¿En qué sentido? En que era a la vez traslativo y también declarativo. Y por eso la teoría señala que el acto de partición tiene una naturaleza mixta en cuanto constituye título traslativo de dominio, pero al mismo tiempo tiene el carácter declarativo. El dominio de los bienes de la sucesión se transmite a los herederos y asignatarios en el momento de la apertura de la sucesión, que evidentemente es el de la muerte del causante. Y el título de la partición concreta la transmisión de dominio y en ese sentido es traslativo. Pero a la vez, la partición reconoce un derecho que el asignatario ya tenía desde la apertura de la sucesión, aunque pro indiviso. Y lo que hace la partición es concretar un derecho exclusivo sobre un bien determinado. En ese sentido, la partición es declarativa. Hasta ahí el ámbito teórico. Vamos avanzando y yéndonos al efecto práctico de la partición. ¿Cuáles son los fines que persigue la partición? Uno,
La partición tiene por finalidad poner término a la indivisión o comunidad de bienes. 2. Mediante la partición, la cuota pro indiviso que los consignatarios tienen en la sucesión se constituye por bienes determinados sobre los que adquiere propiedad individual y derechos exclusivos. Es decir, garantizar el patrimonio, la singularización, la individualización de aquel bien, de aquella cuota que por derecho me corresponde. Hablemos ahora del procedimiento de partición judicial. El procedimiento judicial de partición tiene por objeto hacer cesar el estado de indivisión y comunidad de los bienes de la sucesión y adjudicar las asignaciones. En torno a la naturaleza de este procedimiento de partición judicial, vemos que esta acción es personal y debe dirigirse contra todos los indivisarios. Es decir, contra todos aquellos que son están legitimados precisamente para obtener el derecho vía la partición. Y en este sentido emerge el concepto de legitimación activa. ¿Quiénes son legitimados activos? ¿Quiénes tienen derecho? ¿Quiénes pueden iniciar una acción para una partición judicial? Los herederos universales, los copropietarios o condóminos de una cosa común, los herederos del coasignatario fallecido, el heredero fiduciario, el cesionario de los derechos de un consignatario. Y a su vez, en una acción judicial de partición, sabemos quién tendrá derecho de plantear la súplica al órgano jurisdiccional, de plantear al juez su petición de partición. Pero también debemos saber quién es la persona en contra de quién se va a plantear esta acción. La acción de partición debe dirigirse contra todos los indivisarios. Exigencia que no puede eludirse, porque si se omite a alguno de los interesados, la partición efectuada puede afectar a los otros comuneros. Puede afectar por no haber tomado en cuenta a uno de los legitimados pasivos que necesariamente debían ser demandados. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos o el requisito para proceder a la partición judicial? Para proceder a la partición judicial se requiere que se haya aprobado judicialmente en forma total o parcial el inventario de los bienes sucesorios. Vemos cómo esta institución jurídica del inventario es un paso anterior a la partición, necesario y exigible. ¿Y quién es el juez competente para el efecto de la partición? El juez competente para realizar la partición de los bienes sucesorios es el juez del domicilio de la persona de cuya sucesión se trata. Y conforme el artículo 341, inciso 4 del COGEP, el juzgador del inventario también será el de la partición. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 234, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, las juezas y jueces de la familia, mujer, niñez y adolescencia son competentes para conocer en primera instancia los procesos de partición sobre los bienes de la sociedad conyugal y de los bienes de la sucesión por causa de muerte, por tratarse de materias comprendidas en los libros primero y tercero del Código Civil. Aquí hacemos una pequeña pausa. ¿En qué sentido? En la casuística ecuatoriana se generó una suerte de incertidumbre, una suerte de oscuridad de las normas respecto de qué juez es competente para conocer los casos de partición judicial. Y claro, frente a esta duda, frente a esta oscuridad, la Corte Nacional de Justicia desarrolló una resolución para aclarar este panorama, para aclarar esta confusión. ¿Por qué? ¿Qué pasaba en nuestra casuística ecuatoriana? Sucedía que jueces de familia
se inhibían de conocer procesos de partición judicial tratándose de bienes de la sociedad conyugal, porque decían no ser competentes. Y más aún, jueces de familia se inhibían de conocer juicios de partición judicial relacionados con partición de bienes que no tienen relación con bienes sucesorios. Por ejemplo, partición de bienes de una sociedad, partición de un bien comunitario. Y claro, había esta discrepancia entre jueces de la jurisdicción civil y jueces de la jurisdicción de familia, niñez y adolescencia. Una serie de incidentes procesales, de inhibiciones, de conflictos de competencia positivos y negativos, precisamente por estas cuestiones. Y frente a este problema, la Corte Nacional de Justicia emite la resolución número 1/2020, en donde se dejan aclaradas estas dudas y en donde categóricamente indica lo siguiente. La competencia para conocer y resolver los procesos de inventario y partición corresponde a las juezas y jueces de las unidades judiciales especializadas de familia, mujer, niñez y adolescencia, cuando se trate de sucesiones por causa de muerte, sociedad conyugal o unión de hecho, o cuando la ley exija la formación de inventario en los casos previstos en el libro primero del Código Civil. En el caso de cualquier forma de propiedad indivisa o en todo tipo de indivisión de cosa singular o universal que no corresponda a los casos expresamente previstos en los libros 1 y 3 del Código Civil, la competencia para conocer y resolver los juicios de inventario y partición corresponderá a los jueces y juezas competencia en materia civil y mercantil. Con eso quedó solucionada la oscuridad y el problema jurídico derivado en la casuística ecuatoriana. Pero hay un tema. Sabemos perfectamente que las resoluciones con fuerza de ley que emite la Corte Nacional de Justicia por oscuridad o vacío de una ley, rigen para lo venidero. ¿Qué pasaba con los procesos que ya estaban en curso? La Corte Nacional se vio abocada a también dilucidar y determinar una regla respecto de aquello. Las y los juzgadores de las unidades judiciales de primera instancia, de las Cortes Provinciales de Justicia y de Corte Nacional de Justicia especializadas en familia, mujer, niñez y adolescencia, ante quienes se encuentren en trámite asuntos de inventario o partición de bienes, en los casos señalados en el inciso segundo del artículo anterior, se inhibirán de conocer dichas causas y sin declarar la nulidad, deberán remitir los procesos a las y los jueces de unidades judiciales, salas especializadas de las Cortes Provinciales o Corte Nacional de Justicia con competencia en materia civil y mercantil, quienes continuarán con el trámite en el estado en que se encuentra el proceso. De esta forma, la Corte Nacional de Justicia resolvió esta oscuridad de la ley y ahora está clara la competencia del juez correspondiente para conocer los casos de partición. Hablemos ahora de varias cuestiones previas a la partición. Cuestiones sobre la propiedad de bienes partibles. Antes de proceder a la partición, deben decidirse las cuestiones de resolución previa de los asignatarios y las reclamaciones de terceros. Son cuestiones de resolución previa las reclamaciones de los asignatarios respecto de los derechos a la sucesión por testamento o habitestato, el desheredamiento, la incapacidad de los asignatarios, la indignidad de los asignatarios. Estas cuestiones deben ser resueltas previamente antes de que se proceda a una partición judicial. Ahora vamos a hablar de las reglas para la partición, adjudicación, protocolización e inscripción. Para la partición, adjudicación, protocolización e inscripción de los bienes de la sucesión,
El juez competente evidentemente observará las reglas que establece el Código Civil. Y aquí emergen una serie de reglas jurídicas como las relacionadas a las bases para la adjudicación, la hijuela para el pago de deudas, los coasignatarios de especies que no admiten división, la preferencia del legitimario, la adjudicación de porciones continuas de un fondo, la equivalencia y semejanza en la formación de lotes, reclamo contra la composición de lotes, la igualdad en la adjudicación, la división de frutos, la separación del usufructo, uso, habitación, los frutos pendientes, el establecimiento de servidumbres, la distribución de deudas, la ley aplicable a la partición y adjudicación, los casos en que existe continuidad de fondos de la sucesión y de propiedad del adjudicatario, la protocolización e inscripción de hijuelas, la hipoteca legal, entre otras. Estas jurídicas están desarrolladas como garantías normativas precisamente en nuestra legislación sustantiva civil. Y claro, deberán aplicarse estas garantías normativas de acuerdo a cada caso concreto que se verifique en una situación de partición judicial establecida precisamente ante uno de los órganos de la jurisdicción competente. Y en ese sentido, hablemos ahora un poco de este tema. Y continuando un poco con permítame un momento, por favor. Hablemos un poco. ¿En qué caso los herederos deben obrar en la partición todos juntos o medio de procurador común? Es un tema que se desarrolla bastante en la casuística ecuatoriana. ¿En qué sentido? En el sentido que cuando voy a plantear una partición judicial, yo debo saber perfectamente, como persona que planteo la súplica al órgano judicial, cuándo debo actuar en conjunto con los otros herederos y cuándo debo actuar por medio de un procurador común. Los herederos del coasignatario que fallece después de habérsele deferido la asignación, a quienes se transmiten los derechos sucesorios, tienen derecho individualmente a pedir la partición, pero durante la partición obrarán todos juntos o por medio de un procurador común. Esto lo encontramos en el artículo 1342 del Código Civil. Ahora bien, ¿en qué caso se requiere autorización judicial para proceder a la partición? Esto lo encontramos en el artículo 1343 del Código Civil. Los tutores y curadores, en general, los que administran bienes ajenos por disposición legal, para proceder a la partición de las herencias o de los bienes raíces en que tengan parte sus pupilos, deben hacerlo con autorización judicial. Es decir, no se prohíbe la partición de bienes que pertenecen a incapaces, sino que para demandar la partición se requiere autorización judicial previa. Avanzando un poco, dado el tiempo que tenemos, hablemos ahora del procedimiento de partición judicial. Primeramente hablemos del trámite que se sigue. El Código Orgánico General de Procesos, en el artículo 332, numeral 10, reformado en el año 2019, establece que se tramitará por el procedimiento sumario la partición no voluntaria. Per se, la partición judicial se tramita vía procedimiento sumario. Y claro, una vez planteada la súplica al órgano jurisdiccional, planteada la demanda de partición judicial, el juez tiene la obligación de calificar la demanda
y practicar la citación. Evidentemente, aquí nos vamos a las normas generales de procedimiento que establece el Código Orgánico General de Proceso con las particularidades del procedimiento sumario. Y en ese sentido, propuesta la demanda de partición, corresponde al juez calificarla. Y si declara que ésta reúne los requisitos de ley, procede a la citación. Y aquí debemos tomar en cuenta algo muy importante. El artículo 58 del COGEP establece que a las y los herederos conocidos se los citará personalmente o por boleta. Y a las o los herederos desconocidos, cuya residencia sea imposible determinar, se los citará a través de uno de los medios de comunicación en la forma prevista en el COGEP. Aquí hay algo muy importante. La invocación del artículo 473 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el COTAD. Debemos tomar en cuenta esto para una partición judicial. ¿Por qué? Este artículo, el 473 del COGEP, señala categóricamente que en el caso de partición judicial de inmuebles, los jueces ordenarán que se cite con la demanda a la municipalidad del cantón o distrito metropolitano y no se podrá realizar la partición sino con informe favorable del respectivo consejo. Si de hecho se realiza la partición, esta será nula. En el caso de partición extrajudicial, los interesados pedirán al gobierno municipal o metropolitano la autorización respectiva, sin la cual no puede realizarse la partición. Sabemos perfectamente que los gobiernos autónomos descentralizados tienen competencia constitucional precisamente para la organización del territorio, para la división del territorio. Y es evidente que en virtud de ese orden que debe existir en las ciudades, en los cantones, que el COTAD establece esta obligación. Per se, si yo voy a demandar una partición judicial, también debo contar, disponer, solicitar que se cite, que se cuente con el gobierno autónomo descentralizado correspondiente. Es decir, del lugar en donde se encuentran los bienes inmuebles cuya partición estoy solicitando. Entonces, tema importante en la calificación de la demanda y en el planteamiento de la súplica, contar con el GAT correspondiente. Y claro, luego de que procede la calificación de la demanda y la citación, contando con los legitimados pasivos y con la institución correspondiente, corresponde que exista la contestación a la demanda y, de ser el caso, la reconvención. Esto por efectos del sistema procesal vigente, el oral, según los mandatos establecidos en el artículo 168, numeral 6 de la Constitución de la República. Y en virtud de aquello, el juez como tercero imparcial va a ver las teorías del caso, la súplica, las proposiciones fácticas, jurídicas y probatorias que va a presentar cada una de las partes. Por una parte, el actor, con su demanda, con su súplica. Y en función del contradictorio, la contestación a la demanda o la reconvención, con la proposición evidentemente de excepciones previas o de fondo respecto del tema que se va a discutir, cuál es la partición judicial. Para la contestación a la demanda y la reconvención se tiene un término de 15 días. El Estado y las instituciones del sector público pueden contestar la demanda en el término de 30 días, contados evidentemente desde que se practicó la última citación conforme al artículo 333, numeral 3 del COGEP. Luego avanzamos con este tema del procedimiento de la partición judicial. Y aquí emerge ya el sistema oral, ¿verdad? La audiencia única en el trámite sumario, en el procedimiento sumario. Y sabemos perfectamente que la audiencia única tiene dos fases. La primera, la de saneamiento, y la segunda, llamada de juicio. En la audiencia única, en la fase de saneamiento, efectivamente, vemos que esta fase, al igual que la audiencia preliminar en otros procedimientos, tiene fines específicos. ¿Cuáles?
Conocer y resolver las excepciones previas que puedan plantearse en este proceso de partición. La admisibilidad de la prueba. Y claro, aquí emerge ya la teoría general de la prueba judicial para materia de partición. Deberé yo presentar prueba útil, conducente, pertinente. Esto según las reglas del Código Orgánico General de Procesos, cuando nos habla precisamente de la audiencia preliminar, que esta fase se practica en la primera fase de la audiencia única en el procedimiento sumario. Se desarrolla la audiencia única, ya lo habíamos dicho, con dos fases. La primera de saneamiento, también la fijación de los puntos en debate y conciliación. Y en la segunda fase de prueba y alegatos que desarrolla un ámbito de una audiencia de juicio, donde se establece el debate probatorio, el alegato inicial, la práctica de pruebas y el alegato final de las partes procesales. Según nuestras reglas procesales, la audiencia se debe realizar en el término máximo de 30 días a partir de la contestación a la demanda, según el artículo 333, numeral 4 del Código Orgánico General de Procesos. Ahora bien, las reglas sobre partición, adjudicación, protocolización e inscripción deben ser observadas en este proceso de partición judicial en el trámite sumario. Avancemos un poco. Si ya se practica una partición, se ejecuta esta partición, ¿será que existen acciones judiciales contra esta partición? ¿Será que la partición es anulable? ¿Será que hay rescisión o revocatoria de las particiones e inoponibilidad? Esto lo analizamos en estas breves líneas. La regla general establece que las particiones se anulan o se rescinden de la misma manera y según las mismas reglas que los contratos. Entonces, nosotros debemos irnos al libro cuarto del Código Civil, en donde también existen los títulos respectivos de la nulidad absoluta, la nulidad relativa, la rescisión, como parte de esta órbita del concurso real de voluntades. En ese sentido emerge la nulidad. La nulidad puede ser absoluta o relativa. Por eso, el artículo 1364 del Código Civil establece categóricamente que las particiones se anulan o se rescinden. Nulidad absoluta o nulidad relativa. Si la partición se ha realizado por acuerdo de los coasignatarios, pero omitiendo la concurrencia de uno de ellos, el acuerdo es inoponible para él. En el caso de la partición judicial, puede existir en la partición nulidades procesales que pueden alegarse en el mismo proceso. Ahora bien, hablemos de las causales de rescisión. Existe la rescisión por causa de lesión y también por omisión involuntaria de algunos objetos para la partición. Y ahora hablemos de las causales de nulidad de la partición. Son causales de nulidad absoluta de la partición. La falta de consentimiento. Vicio de consentimiento, ¿verdad? 2. La omisión de requisitos o formalidades exigidos en razón de la naturaleza del acto o contrato. La incapacidad absoluta. La falta de objeto o causa lícita. La falta de causa
o causa ilícita. Por otra parte, son causas de nulidad relativa de la partición. 1. La incapacidad relativa. Ejemplo, la de los menores o los que se hallen en interdicción de administrar sus bienes. Segunda causa de nulidad relativa de la partición. La omisión de alguna formalidad exigida en consideración a la calidad o estado de las personas que ejecutan el acto o contrato. 3. Los vicios de consentimiento, error, fuerza o dolo. Y 4. La lesión. Desarrollemos un poco más estas ideas. Habíamos indicado que nos correspondía conversar, dialogar respecto de las acciones contra la partición, la anulación o rescisión y revocatoria de las particiones e inoponibilidad. ¿Cuáles son las causales de rescisión? Primero habíamos dicho que la rescisión por causa de lesión. Aquí el adjudicatario que en la partición ha sido perjudicado en más de la mitad de su cuota está legitimado para que la acción de rescisión por causa de lesión. Esto según la regla del artículo 1364, inciso segundo del Código Civil, pues entre los coasignatarios debe haber igualdad. Otra causal de rescisión, omisión involuntaria de algunos objetos para la partición. Entre las causales de rescisión no está el hecho de haber omitido involuntariamente algunos objetos para la partición. En este caso, la partición de los objetos omitidos se hará dividiéndolos entre los partícipes con arreglo a sus respectivos derechos. Esto según el artículo 1365 del Código Civil. Pero si esta omisión fuere voluntaria, dolosa, conciencia o voluntad, ahí es que emerge esta acción de rescisión. Si la refundición produce un desequilibrio, injusticia en la partición, procede la acción de rescisión de la partición. A contrario sensu, no procede la acción resolutoria porque no tiene una naturaleza contractual. Las refundiciones no son pago de precio. Y claro, puede suceder que a mí me asignan un bien, pero en calidad de refundición yo debo pagar cierto valor. Y si en ese ejercicio salgo perjudicado, precisamente es que puede haber esta causal de rescisión. ¿Cómo podemos evitar la acción rescisoria en estos casos de partición? A fin de evitar que tenga que realizarse una nueva partición, con los inconvenientes y costos que esto genera, el artículo 1366 del Código Civil establece que los otros partícipes pueden atajar la acción rescisoria de uno de ellos, ofreciéndole y asegurándole el suplemento de su porción en numerario. La doctrina comenta que la ley no excluye que se pueda hacer esta compensación en otra especie que el dinero. Así también desde un ámbito teórico, la doctrina expone que la posibilidad de que los copartícipes puedan atajar la acción rescisoria por lesión en la partición se da porque la lesión no es un vicio del consentimiento, sino una sanción a un acto jurídico injusto y contrario a la equidad, por lo que no tiene que seguir la regla general en materia de vicios de consentimiento. Hablemos ahora un poco de la partición con la intervención de administradores de bienes ajenos. Si nosotros leemos el artículo 1343 del Código Civil, esta norma nos señala que los tutores y curadores, y en general los que administran bienes ajenos, por disposición de la ley, no pueden proceder a la partición de las herencias o de los bienes raíces en que tengan parte sus pupilos, sin autorización judicial. Per se, si se omite esta autorización judicial,
la partición es nula relativamente, porque importa la omisión de requisitos establecidos en atención a la calidad de las personas. Pero si el menor se hace parte en una partición ya iniciada, por haber sido provocada por otro interesado, dicha autorización no es necesaria. Tampoco lo es si el juez, a petición de un comunero o coheredero, ha decretado la división. Vemos cómo precisamente en la partición con la intervención de administradores de bienes ajenos operan estas circunstancias que pueden, en cierto sentido, coloquialmente, salvar a la partición realizada. Hablemos ahora de las causales de nulidad de la partición. El inciso primero del artículo 1364 del Código Civil establece una garantía normativa de que las particiones se anulan o se rescinden de la misma manera y según las mismas reglas que los contratos. Esta regla no hace distinción a la clase de partición, judicial o extrajudicial. Las particiones pueden ser entonces absolutamente nulas o relativamente nulas o rescindibles. Según lo que establece el artículo 1364 del Código Civil, como ya lo habíamos indicado, son causas de nulidad absoluta de la partición, la falta de consentimiento, la omisión de requisitos o formalidades exigidos en razón de la naturaleza del acto contrato, la incapacidad absoluta, la falta de objeto lícito y la falta de causa lícita. En materia de partición es importante indicar lo que señala el artículo 1364, inciso tercero del Código Civil. Las particiones judiciales no se anulan ni rescinden si previamente, por motivos legales, no se anulan las sentencias pronunciadas en ellas, pues las particiones judiciales son aprobadas por el juez en sentencia. También habíamos dicho que son causas de nulidad relativas de la partición. Uno, la incapacidad relativa, como lo habíamos indicado precedentemente. Por ejemplo, la incapacidad de los menores o la de los que se hallen en interdicción de administrar sus bienes. Dos, la omisión de alguna formalidad exigida en consideración a la calidad o estado de las personas que ejecutan el acto contrato. Tres, los vicios de consentimiento, error, fuerza o dolo. Y cuatro, la lesión. La partición de inmuebles que se ha realizado sin el informe favorable del respectivo consejo cantonal, cantón o distrito metropolitano, asimismo será nula la partición extrajudicial de esos inmuebles sin la autorización respectiva. Esto en invocación del artículo 473 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Debemos poner mucho énfasis en esta norma, porque efectivamente en la casuística se ha visto casos, procesos que han derivado en nulidades precisamente por la omisión, por la inobservancia del artículo 473 del COTAD. Ahora bien, hablemos de la pérdida del derecho a pedir rescisión o nulidad. Si bien es cierto, la nulidad absoluta o relativa puede emerger por alguno de los casos que hemos analizado, el partícipe que haya enajenado su porción en todo o en parte pierde el derecho a plantear la acción de nulidad o de rescisión, salvo que la partición haya adolecido de error, fuerza o dolo, de que le resulte perjuicio. Esto según el artículo 1367 del Código Civil. Y claro, eso tiene su lógica. Si yo ya enajené, si yo ya dispuse el bien que me fue adjudicado en partición, esta nulidad, esta rescisión pierde su sentido. Con excepción cuando emergen por otra parte los vicios del consentimiento.
Hablemos ahora de los efectos de la partición incompleta. Aquí invocamos el artículo 1365 del Código Civil. El haber omitido involuntariamente algunos objetos no es motivo para rescindir la partición. En este caso, se hará la partición de los objetos omitidos con arreglo a los respectivos derechos de los partícipes. Ahora bien, si voy a plantear la nulidad o la rescisión, yo debo tener ese derecho para realizar esta súplica al órgano judicial. Y en ese sentido también emerge la legitimación. ¿Quién puede plantear esta acción de nulidad? ¿Quién puede plantear esta acción de rescisión? Puede solicitar la nulidad absoluta de la partición todo el que tenga interés en ello, como los herederos que deben intervenir en la partición en la que se afecta a sus derechos, exceptuando al que ejecutó el acto sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba. Nadie puede valerse de su propio dolo. Como el acreedor personal de los comuneros. No acontece lo mismo con los acreedores hereditarios. Estos, por no tener interés en pedir la nulidad, no podrían hacerlo, como lo ha resuelto la jurisprudencia al negar este derecho a los acreedores de pensiones alimenticias. Si el vicio aparece de manifiesto en la partición, la nulidad absoluta de la partición puede ser declarada de oficio por el juez. Y aquí volvemos al libro cuarto, en donde categóricamente establecen, cuando se habla de la nulidad absoluta, que el juez de oficio puede declarar si se verifica uno de las causales para la aplicación de esta nulidad absoluta. La demanda de nulidad de una partición debe dirigirse, legitimados pasivos ahora, ¿no?, contra todos los comuneros y no contra alguno de ellos. Porque como se ha indicado en la doctrina, es improcedente declarar la nulidad respecto de uno de los interesados con presidencia de los demás, a los cuales no podría afectar la sentencia que diera lugar a la demanda, resultando en tal caso que el nombramiento de juez partidor sería a la vez válido para uno y nulo para otros. ¿Sí? Bueno, entonces vemos nulidad absoluta y nulidad relativa. ¿Será que estas nulidades pueden persistir por toda la eternidad? Aquí, en este punto, en este cuestionamiento, vamos a hablar de la prescripción de la acción de nulidad y rescisión de la partición. Al amparo del artículo 1368 del Código Civil, la acción de nulidad o de rescisión respecto de las particiones prescribe según las reglas generales que fijan la duración de esta especie de acciones. Esto es, el plazo para pedir la rescisión, sabemos perfectamente que es de 4 años. Estos 4 años, este cuadrenio se cuenta. A, en caso de violencia, desde el día en que ésta hubiere cesado. B, en caso de error o dolo, desde el día de la celebración del acto o contrato. C, cuando la nulidad proviene de la incapacidad legal, se contará el cuadrenio, los 4 años, desde el día en que se haya cesado esta incapacidad. D, a las personas jurídicas que tengan derecho a pedir la nulidad, les correrá el cuadrenio desde la fecha del contrato. Esto, según las reglas del artículo 1708 del Código Civil. E, prescripción de la acción rescisoria respecto a los herederos. Los herederos mayores de edad gozarán del cuadrenio completo si no hubiere principiado a correr y gozarán del residuo en caso contrario. Artículo 1709 del Código Civil. En relación a los herederos menores de edad, a los herederos menores empieza a correr los 4 años o su residuo desde que hubieran llegado a ser mayores de edad. Artículo 1709, inciso segundo del Código Civil. Vemos, ¿no?, cómo la rescisión puede plantearse dentro de los 4 años. Pero estos 4 años se cuentan desde determinados ámbitos temporales,
conforme lo hemos indicado y conforme las reglas de los artículos 1708 y 1709 del Código Civil. Eso en relación a la rescisión. Ahora bien, en relación a la nulidad absoluta. Aquí, esta se saneará por el transcurso de 15 años. En consecuencia, la acción de nulidad absoluta prescribe a los 15 años que se cuentan desde que se efectuó la partición. Nos vamos a las reglas generales de la prescripción que establece el libro cuarto del Código Civil. Debe tenerse en cuenta que toda acción por la cual se reclama un derecho se extingue por la prescripción adquisitiva, vuelvo y repito, conforme las reglas de la prescripción establecidas en el libro cuarto del Código Civil. Ahora hablemos de la acción revocatoria de la partición. Otro tema que ataca a una partición ya efectuada. La acción revocatoria de la partición tiene lugar con la acción pauliana. Si la partición realizada por los coasignatarios perjudica a los acreedores de alguno de los comuneros, puede dejarse sin efecto mediante el ejercicio de la acción pauliana, siempre que hubiere mala fe tanto del comunero deudor como de los demás comuneros. Otro tema interesante aquí. Se aplica a la partición la acción resolutoria. Aquí nos adentramos un poco en la teoría, en la doctrina. En la práctica se dice desde el ámbito teórico que es frecuente que a un asignatario se le haga una adjudicación mayor a la que le corresponde y por tanto quede debiendo a los otros indivisarios. Ahora bien, se dice, si el adjudicatario deudor no paga, se presenta el problema de si los adjudicatarios acreedores pueden ejercer en su contra la acción resolutoria. Para aquello, nosotros debemos analizar lo que establece el artículo 1505 del Código Civil ecuatoriano, que consagra la condición resolutoria tácita. Esto en términos generales. Ahora bien, también hablemos de la partición. Puede generarse un usufructo. Este es otro tema. El usufructo constituido en partición. Si nosotros revisamos el artículo 780 del Código Civil, el derecho de usufructo se puede constituir por testamento. Así, el artículo 1387 del Código Sustantivo Civil establece la posibilidad de que se constituya usufructo en la partición de los bienes de una herencia. Y en este caso, dispone que se está sujeto a las reglas del artículo 1384 si los interesados no hubieran acordado otra cosa. Esta norma que invocamos regla la distribución de las obligaciones entre usufructuario y nudo propietario. Esto en breves líneas en relación a la partición desde un ámbito jurídico, teórico, doctrinario y casuístico. En este momento quiero compartir con ustedes algunos criterios que ha establecido la Corte Nacional de Justicia frente a interrogantes, inquietudes que han tenido jueces de las distintas provincias del país relacionados precisamente con este tema de la partición. Así, por ejemplo, tenemos por una parte una consulta que se absolvió mediante oficio número 39/2019 PCP-JP de 7 de febrero de 2019. La consulta, ¿cuál era? En los juicios de inventarios y particiones, en algunas ocasiones, citados los demandados, comparecen a contestar la demanda por escrito y simultáneamente comparecen terceros interesados a juicio, proponiendo tercerías excluyentes de dominio o coadyuvantes. La inquietud en esta consulta era de qué forma debe proceder el juez en estos casos y en qué momento procesal debe pronunciarse y resolver las tercerías.
Y en este sentido, se absolvió esta consulta analizando las instituciones jurídicas objeto de la consulta. Así, sabemos perfectamente que las tercerías constituyen la intervención, la intrusión de una tercera persona que originalmente no es parte procesal, pero a aquella persona que no ha sido parte procesal le están causando un perjuicio directo. La cualidad de la tercería consiste en el fin que persigue el tercerista. Si el tercerista tiene un derecho compatible con el actor del caso, se trata de una tercería coadyuvante. A contrario sensu, si es incompatible con el de las partes, la tercería es excluyente. En los casos de procesos sumarios, la tercería se propone dentro del término de los 5 días antes de la fecha de la realización de la audiencia respectiva. El juez competente para conocer la tercería es el juez de la causa principal y lo es también el de los incidentes. Esto según las reglas del Código Orgánico de la Función Judicial. Aquí cabe subrayar que el tercerista asume la relación procesal en el estado en que se encuentra el proceso y no puede intervenir en el asunto de fondo. No puede invocar nulidades u otros vicios o hierros anteriores a su intervención en el proceso. Sí puede impulsar el proceso de ejecución a fin de llegar al remate si el tercerista es coadyuvante. Asimismo, las tercerías constituyen la enunciación de una pretensión de una tercera persona que no es parte principal en el proceso, que justifica tener interés directo en la causa y puede presentarse en los procesos ordinarios, sumarios, ejecutivos, inclusive en los de jurisdicción voluntaria. Las tercerías deben ser formuladas dentro de un proceso o en la etapa de ejecución del mismo. La oportunidad está prescrita en el artículo 48 del COGEP. Admitida tercería en juicio, el tercerista asume los mismos derechos y deberes de las partes. En este sentido, las tercerías se resuelven dependiendo si se ha presentado en juicio, se resuelve en auto interlocutorio definitivo o en sentencia. Y si es dentro de la etapa de ejecución, se estará lo dispuesto en el artículo 394 del Código Orgánico General de Procesos. Esto en relación a esta consulta. ¿Qué pasa con los terceristas cuando comparecen en un juicio de partición? La Corte ha indicado de qué forma debe proceder el juez y a través de qué acto jurisdiccional puede pronunciarse el juez y en qué momento. Otra absolución de consulta, contestada mediante oficio FJA 2018-0040 de 8 de febrero de 2018. ¿Cuál era la consulta? En el Código Procesal vigente encontramos dentro de los procedimientos voluntarios en materia civil, en específico la partición de bienes inmuebles entre copropietarios al tenor del artículo 334, numeral 5, en relación con el artículo 473 del COTAD. ¿Qué ocurre si quien comparece a la Administración de Justicia solicitando partición y sin que conteste oponiéndose la parte demandada, debe contar ya con un informe favorable por haber tenido el objeto de la pericia y haber podido acceder a la municipalidad de dicha jurisdicción? Se debe en este caso rechazar la demanda por falta de prueba o el juez suspender la audiencia y actuar la misma. ¿Qué ocurre por el contrario si presenta un proyecto de partición sin aprobación municipal y si en efecto son partibles los bienes, pero la parte de demandada se opone al proyecto de partición? ¿Cómo debe actuar el juez en esos procesos, toda vez que la norma no da ningún lineamiento al respecto? Y de acuerdo al COTAD, en todo proceso de partición judicial, se debe tener un informe favorable bajo sanción de nulidad. Efectivamente, esta consulta es del año 2018. Aquí debe cambiar un poco la tónica de la respuesta, porque debemos tomar en cuenta que con las reformas del 2019, el Código Orgánico General del Proceso estableció que la partición ahora se realiza mediante un procedimiento sumario. Eso como cuestión previa. Ahora bien, ¿qué indicó la Corte Nacional de Justicia? ¿Qué pasa
Si se plantea una partición, la parte demandada no se opone, pero no se tiene el informe favorable del que habla el COTAD. ¿O qué pasa si se plantea una partición y la parte demandada se opone, pero sí se tiene el informe favorable del COTAD? La línea argumentativa de la Corte ha sido indicar que el juez debe resolver el tema de fondo, ya sea desechando la demanda o aceptando la misma, en el siguiente contexto. La persona citada a cualquier otra que pudiera tener interés jurídico en el asunto podrán oponerse por escrito antes de que se convoque audiencia. Por su parte, el artículo 473 del COTAD establece que en el caso de partición judicial de inmuebles, los jueces ordenarán se cite con la demanda a la municipalidad del cantón o distrito metropolitano y que no se podrá realizar la partición sino con el informe favorable del respectivo consejo. Esta disposición legal contiene dos obligaciones para las y los juzgadores. La primera, que toda demanda que verse sobre la partición de bienes inmuebles que se encuentra dentro del límite urbano deberá ser citada a la municipalidad del cantón o distrito metropolitano, representados por su alcalde y procurador síndico municipal. Y la segunda, que no podrá emitirse sentencia que signifique la partición de un bien inmueble urbano sin que previamente deba contarse con el informe favorable del consejo. La citación al municipio del cantón o distrito metropolitano deberá ordenarse en la providencia que se califica la petición de partición y deberá también convocarse a la audiencia prevista en el Código Orgánico General de Procesos. La autorización del Consejo Municipal no es una prueba relativa a la petición, sino es un requisito legal, sin el cual no puede autorizarse la división de un bien inmueble, y tampoco depende de la oposición de la persona interesada o de tercero. Como conclusión, la Corte señaló que en los juicios de partición que tenga como objeto la división de bienes inmuebles, se deberá contar siempre con la autorización del Consejo Municipal prevista en el artículo 473 del COTAD, requisito que deberá presentarse con la petición o demanda. Esto con la obligación de que se mande a citar al alcalde y procurador síndico municipal, a quienes se les deberá convocar a la audiencia. Por tanto, aunque la parte interesada con quien se solicita se cuente en la partición no se oponga, para aprobar la partición en sentencia se deberá cumplir con este requisito legal. Es decir, para poder hacer o declarar procedente la petición de partición, un requisito legal es la autorización precisamente que debe tener el solicitante del municipio correspondiente. La autorización municipal para la partición es un requisito legal, por tanto no forma parte de la prueba. Recuerdan que cuando hablábamos del cuestionamiento y la consulta que se hizo, se confundía a este informe como un ámbito de medio de prueba. No es así. Este es un requisito legal. La autorización municipal para la partición es un requisito legal. Por tanto, no forma parte de la prueba. Y aunque se presente un informe pericial, el mismo no tendría aplicación sin esa autorización. Por ende, no se puede suspender la audiencia hasta obtener la referida autorización, sino resolver y negar la pretensión precisamente por no cumplir con este requisito. Este es un documento que el interesado debería presentarlo con la petición. En el caso de que la persona que solicite la partición cuente con el informe favorable del Consejo Municipal, pero la persona o terceros interesados se opongan, se deberá calificar la oposición y proceder en el juicio sumario conforme las reglas generales del COGEP aplicables precisamente a esta controversia judicial. ¿Sí? Otra absolución de consulta contestada mediante oficio 39-2019 de 7 de febrero de 2019.
¿En qué momento el juez en los juicios de partición debe proceder a la formación de lotes? Dado que de acuerdo al Código Civil, previo a dictar sentencia de partición, se debe proceder a la formación de lotes de acuerdo al inventario. ¿Qué indicó la Corte Nacional en este sentido? Que conforme lo establece el COGEB, la demanda de partición no voluntaria debe tramitarse en juicio sumario. Por su parte, el artículo 1353 del Código Civil contiene las reglas que se deben observar en la partición, para cuyo efecto, de ser el caso, se deben formar los respectivos lotes. Para la partición, debe estar aprobado el inventario de los bienes de la sucesión. Por lo tanto, la o el juzgador deberá formar los lotes en la audiencia única y en la fase de juicio resolver sobre la adjudicación siguiendo las reglas de esa norma. Este es el único mecanismo para cumplir con la ley, pues actualmente no existe un procedimiento especial y único para la partición. Otra absolución de consulta, contestada mediante oficio 321-2018. En el juicio de partición de división de bienes inmuebles se deberá contar con la autorización del Consejo Municipal. ¿Será que dicho instrumento público, informe favorable del municipio, del Consejo, debemos requerirlo cuando entramos al remate del bien en materia de partición y no desde el inicio de la demanda? ¿De qué forma deben actuar los jueces en este caso? Al igual que la absolución de consulta anterior, habíamos dicho que este requisito del informe favorable es un requisito legal, sin el cual no podría determinarse la procedencia de una partición. Otra absolución de consulta, contestada mediante oficio 39-2019 de febrero de 2019. ¿Cuál fue la consulta? Con respecto a los procesos de inventarios y partición tanto de bienes de la extinta sociedad conyugal, así como de bienes hereditarios, las normas no son lo suficientemente claras para indicar si la oposición de dichos procesos, en especial el de inventarios, se debe declarar mediante auto interlocutorio en audiencia o basta con un auto escrito motivado, al presentar la parte accionada una oposición al informe pericial escrito. En cuanto a la partición, el COGEB deja un capítulo totalmente abierto sin normativa adecuada, ni pertinente ni aplicable para casos concretos. ¿Qué contestó la Corte Nacional frente a esta inquietud? Indicó que la naturaleza del juicio de inventarios, que tiene el único fin de hacer el alistamiento de bienes en la forma señalada en los artículos 406 y 407 del Código Civil, alistamiento de bienes, que es de interés común de las personas que intervienen en el proceso, que este proceso inicialmente de jurisdicción voluntaria se convierte en contencioso en el momento en que se produce un conflicto de intereses o voluntades. Sin embargo, aun cuando se suscite controversia en el juicio de inventario y pase a ser contencioso, su finalidad no se equipara a la perseguida en el juicio de conocimiento. Es decir, aunque surja oposición, su finalidad es únicamente la de solemnizar el alistamiento de bienes. No se desvirtúa y menos aún da paso a la posibilidad de declarar un derecho. Eso es lo que ha indicado la Corte Nacional respecto de este tema. También sigue la Corte Nacional de Justicia contestando esta inquietud. Respecto a lo relacionado con la partición, las excepciones previas establecidas en el COGEB y las cuestiones previas determinadas en el Código Civil ha sido determinantes en señalar precisamente lo siguiente. Es importante subrayar lo indicado en el artículo 1347 del Código Civil sobre los derechos de la sucesión por testamento o habintestato, desheredamiento, incapacidad o indignidad de los asignatarios,
cuestión que debe ser resuelta antes de proceder a la partición por la justicia ordinaria. Estos aspectos deben ser decididos en trámite de procedimiento ordinario. Y eso ya lo indicábamos anteriormente. Estas cuestiones previas, donde va a surgir una controversia de dónde van a ser o se quiere reclamar la declaratoria de un derecho, precisamente se va a convertir en una cuestión de conocimiento que efectivamente emergerá a través de un proceso ordinario. ¿Sí? Vemos cómo entonces hemos analizado la naturaleza jurídica, las bases jurídicas, las garantías normativas atinentes a la partición. Y vemos cómo la piedra angular de esta institución jurídica la encontramos en el título respectivo del libro tercero del Código Civil. Piedra angular en las cuales se van a basar precisamente otra clase de particiones, como la partición de bienes sociales, la partición de bienes comunitarios, la partición de bienes derivados de la liquidación de la sociedad conyugal. Y hemos visto cómo existe la legitimación activa y pasiva y otras instituciones jurídicas que efectivamente se van desarrollando a lo largo de cada caso concreto en virtud de cada proposición fáctica, jurídica y probatoria que pueda presentar una parte legitimada en función de su tutela judicial efectiva. Esto es, en esencia, el tema de la partición que nos ha convocado para el diálogo en esta noche. Agradezco la atención, la invitación. Si hay alguna inquietud, estoy presto a dialogar sobre el tema. Doctor, vamos a dar paso para las preguntas. Les escucho, dialoguemos. Perfecto, doctor. Primero voy a hacer lectura de las preguntas que han... Estimada Jackie, no le escucho muy bien. Doc, ¿me confirma si me escucha, por favor? Ahí se le escucha mucho mejor. Gracias, doctor. Doctor, vamos a dar lectura a las preguntas que se hicieron durante su intervención. La primera, si existe un testamento y este está mal hecho, la distribución procede un juicio de inventario y por ende una participación correcta de los bienes muebles. ¿Me repite, por favor, la inquietud? Si existe un testamento y está hecho mal la distribución, procede un juicio de inventario y por ende una participación correcta de los bienes muebles. Bueno, aquí estamos hablando prima facie de un testamento. La institución jurídica precisamente de la sucesión testado o intestada es un capítulo totalmente aparte. Y claro, en el testamento, en las asignaciones forzosas, efectivamente pueden existir errores en estas asignaciones. Pero el libro tercero del Código Civil determina precisamente otras instituciones jurídicas, otras vías precisamente para no vulnerar los derechos de los legitimados o de quien tenga derecho precisamente a ser beneficiario de una herencia. Entonces, este tema no tiene mucha relación con la partición del tema que estamos hablando. Entiendo que este tema será tratado más adelante por otro compañero juez de la Corte Nacional en el mismo sentido. Gracias, doctor. En las ventas de las especies, si un heredero no está de acuerdo en vender, ¿puede por mayoría venderse el bien? Cuando analizábamos el tema de la venta de especies, habíamos dicho que perfectamente las partes, los asignatarios pueden
precisamente ponerse de acuerdo para vender estas especies y para recibir el valor de los mismos. Este era un ámbito de partición que se podía plantear precisamente en ese ámbito. Y ahí viene un tema muy importante. Si es que nosotros hacemos esta venta, efectivamente debe haber el consenso de todos los coasignatarios, de los copartícipes, precisamente para ejecutar esta venta. Caso contrario, estaríamos frente a un tema que no hay consenso y frente al cual emergería un conflicto que muy seguramente terminará en una acción judicial. Gracias, doctor. La siguiente. La partición para herederos debe sujetarse a los lotes mínimos establecidos en cada normativa cantonal. Habíamos dicho que efectivamente cuando se practica la partición de bienes inmuebles, un requisito legal, no un medio de prueba, un requisito legal es tener el informe favorable. Efectivamente, este requisito legal debe cumplirse. Y claro, cada circunscripción territorial, cada GAT, gobierno autónomo descentralizado, tiene su normativa en función de su competencia territorial para determinar precisamente los lineamientos de la organización territorial. Y precisamente estos parámetros son los que deben cumplirse. Por eso, previo a plantear una partición, se debe precisamente ya tener este insumo, este requisito para que mi súplica de partición sea declarada procedente ulteriormente. Gracias, doctor. Si un domicilio está declarada como patrimonio familiar y se da paso a la partición de bienes por disolución de la sociedad conyugal, ¿qué pasa con ese bien? No le escuché bien la pregunta. Si un domicilio está declarada como patrimonio familiar y se da paso a la partición de bienes por disolución de la sociedad conyugal, ¿qué pasa con ese bien? A ver, sabemos perfectamente que el patrimonio familiar es una institución jurídica que procura garantizar, tutelar un bien que tiene precisamente dentro de este ámbito de patrimonio familiar y de protección de la familia. Efectivamente, si ese bien luego, por disolución de la sociedad conyugal, debe liquidarse, debe partirse, efectivamente será una cuestión previa el levantamiento de este patrimonio familiar, porque con esta limitación de patrimonio familiar, el bien no podría ser sujeto de partición. Sería una cuestión previa de resolución para que proceda y se viabilice una partición. Gracias, doctor. La siguiente pregunta dice, ¿es necesario presentar con la demanda de partición el documento de factibilidad de partición emitido por el Consejo Municipal? Según lo determina el artículo 473, no está seguro del artículo, pero lo menciona como 473, toda vez que existe casos en los cuales hay bienes que no permiten ser divididos. Más sin embargo, aquellos bienes pueden ser objeto de partirlos mediante asignación entera de lotes a los o varios lotes a cada uno de los herederos. Este requisito limitaría acceder a la justicia. De ser un requisito con el cual no se podría iniciar el proceso de partición por no poder partirlo según el GAD, ¿cómo podemos asignar sin este trámite de partición el valor en dinero de lo que les corresponde a cada uno? Bueno, ya habíamos indicado, es un requisito legal el que se presente este informe favorable. Sin este informe favorable, efectivamente, la partición no podría prosperar. Y claro, si nosotros vamos a plantear una súplica, una demanda, debemos cumplir con los requisitos que establece el Código Orgánico General de Procesos y los demás que establecen las leyes. En este caso, para esta partición se requiere este informe favorable. Sin este informe, muy seguramente no prosperará la partición
y aquello per se no es vulneración de acceso a la justicia, sino más bien la aplicación del principio de legalidad procesal y también de seguridad jurídica. Gracias, doctor. La siguiente pregunta dice, cuando en el transcurso del juicio, como se hace en algunas ciudades en las cuales no se exige este requisito del Consejo Municipal, la decisión del juez debería ser aceptar la demanda de partición y por cuanto no es posible formar lotes para cada heredero, una vez ejecutoriada la sentencia, que pase a remate el bien para luego de lo cual se procederá a repartir en dinero en igualdad entre todos los herederos. O por cuanto no es factible partir el bien inmueble, solamente negar la misma argumentando precisamente que sin este informe de Consejo Municipal, toda partición es nula, tomando en cuenta que ningún bien debe permanecer en la indivisión nada más. Bueno, habíamos analizado, ¿no? Que si bien es cierto, el principio general es que ningún bien puede estar en indivisión, había la excepción, que puede pactarse precisamente que no se divide el bien, por una parte. Por otra parte, este requisito del que habla el COTAD es muy importante y como abogados que vamos a plantear una demanda en ese sentido, debemos previamente verificar el mismo. Es importante e imprescindible. Evitemos correr el riesgo de que, transcurrido todo el proceso, se declara improcedente mi demanda precisamente por no cumplir este requisito. Y claro, frente a eso, las regulaciones de cada GAT municipal determinan reglas, trámites administrativos, donde se pueden superar precisamente estos inconvenientes que pueden surgir. Gracias, doctor. En el caso de que en un proceso de partición se haya llegado a un acuerdo parcial sobre los activos inmuebles, pero se haya continuado litigando sobre los pasivos, ¿puede ejecutar el acuerdo parcial cuando tenga sentencia de primera instancia a pesar que la misma haya sido apelada? Habíamos indicado en la exposición precisamente que puede haber casos en que una parte de los bienes de la masa partible eh, estén siendo susceptibles de esta partición y no hay inconvenientes. Y que respecto de otra parte de la masa partible exista confrontación partición. Y por eso habíamos dicho que perfectamente puede validarse la partición de aquella cuestión no controvertida y también a la vez puede plantearse una cuestión controvertida vía judicial para que un juez determine la partición de esos bienes en los cuales no nos ponemos de acuerdo. Doctor, en honor al tiempo vamos a dar por finalizada la conferencia. Queremos agradecer su participación en este evento de formación y capacitación. Queremos recordar a los participantes que en el transcurso de la próxima semana ustedes recibirán lo que es el acceso para descargar su certificado y por favor vamos a dar estos minutos para que todas las personas que no pudieron registrarse lo hagan en este momento. Doctor Hacho, de parte de la Escuela de la Función Judicial, queremos agradecer su participación. Muchas gracias por la invitación. Siempre presto para dialogar sobre estos temas importantes, muy interesantes de la jurisdicción civil. Buenas noches con todas y con todos. Nuevamente, muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Les recordamos a los participantes que el próximo día, viernes 25 de febrero, se continuará con la actividad académica. Buenas noches con todos. Hasta una próxima oportunidad.